Les dijo que ahora tenían que levantarse. Todos se conmovieron, y él explicó que no era culpa de ellos, sino culpa de esos perdedores patéticos que no saben pelear limpio, diciendo esto mientras miraba a la mujer en el trono. Esta mujer se llamaba Sira, pero su nombre real era Chaiseo Lion, una poderosa miembro del gremio Thunder Hunters, conocida por el título de Reina del Trueno. Jaehyun dijo que era gracioso escuchar eso de ella, que siempre terminaba golpeada por la misma basura. Ella despreciaba a Sira, luego le dijo que cuidara sus palabras o terminaría arrepintiéndose. Jaehyun activó su inventario y se equipó con su verdadera armadura y arma, diciendo que el arrepentimiento era cosa de débiles como ella. Enfadada, Sira ordenó al ejército matarlo. Jaehyun solo respondió que ellos nunca aprenderían porque gente como ellos nunca podría matarlo. Sin embargo, en ese momento, Jaehyun fue apuñalado por la espalda por sus propios compañeros. Perdió mucha sangre y el sistema le alertó que estaba en estado crítico. El comandante del grupo se disculpó, diciendo que todos allí necesitaban sobrevivir y que no era nada personal. Mientras se desangraba, Jaehyun no podía creer lo que pasaba. Sira comenzó a reírse de él, diciendo que era realmente patético por pensar que caerían en ese acto de amistad. Para ella, la amistad no significaba nada cuando había dinero de por medio. Sira dijo que lo sacaría de ese juego para siempre, y si lograba matarlo cada vez que entrara, nunca podría jugar de nuevo, porque había escuchado que trabajaba con un sistema donde si perdía el juego, perdía todo. Sin eso, no era más que basura inútil. Cuando trató de levantarse para contraatacar, fue golpeado de nuevo por las mismas personas que él consideraba amigos, y apenas podía moverse. Sira agradeció a todos por el buen trabajo. Jaehyun preguntó por qué lo hacían, ya que ese gremio significaba todo para él. Uno de los miembros respondió fríamente que les pagaban millones para matarlo, y preguntó qué esperaba que hicieran si se negaban. Jaehyun se preguntó si, después de todo lo que había hecho por ellos, después de que lo llamaran familia, esto era realmente su fin. Entonces murió. El sistema le informó que había sido restringido por 48 horas antes de poder iniciar sesión de nuevo. Luego despertó en casa, dentro de la cápsula de realidad virtual, y pensó que lo había perdido todo. Se explicó entonces que Warlord era un juego que dominaba los rankings globales, un juego basado en realidad virtual con inteligencia artificial avanzada y grandes inversiones. Fue gracias a Warlord que Jaehyun pasó de ser nadie a alguien realmente respetado. Y fue dentro de este juego donde encontró lo que creía su nueva familia, al menos hasta ahora. Ahora Jaehyun pensaba que todo era imperdonable, así que salió corriendo de la casa pensando en matarlos a todos. En ese mismo momento, se preguntó si esos tipos eran conscientes de todo lo que tuvo que hacer para llegar hasta ahí. ¿De verdad creían que podían tratarlo así? ¿Como si fuera desechable? Si hubiera sabido que todo acabaría así, nunca habría perdido el tiempo ayudando a esa gente. Pero como era típico en su suerte, fue atropellado por un camión y probablemente murió ahí mismo. Para empeorar las cosas, la persona a quien intentó llamar no contestó. Jaehyun se preguntaba si, después de todas las formas en que un camión de basura lo había atropellado, realmente no podría morir así. No, ahora, no así. Esos cabrones que lo traicionaron solo por dinero, ese hijo de puta que lo destruyó todo, no lo dejaría pasar. Se vengaría. Y tiempo después, se reconectó al juego. El jugador Hercon había vuelto a Warlord. Su primer reto fue completar el tutorial, sobrevivir al Minotauro y salir del laberinto. Se preguntaba por qué estaba de nuevo en el tutorial y si realmente era el Warlord, mientras otros gritaban para que el noob se levantara. Antes de morir, porque al Minotauro no le agradaba nada, decían. Era imposible vencer a ese monstruo solo. Necesitaban al menos 3 jugadores para enfrentarlo.
Alguien preguntó por qué Hercon no estaba en la línea del frente, pero él solo se preguntaba por qué ese minotauro seguía ahí si lo habían quitado hace 5 años por ser demasiado difícil de matar. Otro jugador respondió que el Warlord solo había sido lanzado hace 10 meses, y Hercon, confundido, preguntó cómo era posible. Los demás lo encontraron raro y le dijeron que olvidara lo que decía y se concentrara en la pelea. Pero Hercon no escuchó y cargó contra el Minotauro con su espada, dejando a todos en shock por su actitud. Dijeron que estaba loco, que moriría así porque era imposible vencer al monstruo solo. Con gran habilidad, Hercon logró esquivar el primer golpe y realizó varios cortes precisos por el cuerpo del Minotauro, desatando ataques rápidos y continuos hasta matarlo con un solo golpe final. Todos se sorprendieron, preguntándose quién era ese jugador que había derrotado al Minotauro tan fácilmente. Intentaron acercarse a Hercon, diciendo que eran jugadores habilidosos y preguntando si quería unirse a su gremio. Pero Hercon recordó todo lo que pasó la última vez que confió en alguien, y entonces se dio cuenta de que había entendido algo muy importante. Sin dudar, mató a los 2 jugadores ahí mismo, degollándolos sin piedad. Se dio cuenta que si confiaba en alguien más en su vida, merecería ir al infierno. El Hercon, conocido como el asesino de héroes, había regresado. Cuando Jahan cerró sesión en el juego, se dio cuenta de que estaba dentro de una cápsula, pero no era su cápsula de casa. Estaba en la tienda EV Gear, el nombre del equipo de realidad virtual. Recordó que hace 5 años no tenía dinero para comprar su propio EV Gear, así que jugaba la demo del juego en esa misma tienda. Eso solo podía significar una cosa: realmente había viajado en el tiempo. Si era cierto, entonces no podía perder más tiempo. Tenía que aprovechar el conocimiento que tenía del futuro. Se acercó al asistente de ventas, sacó su tarjeta y dijo que quería comprar el V-Gear. Inmediatamente, el empleado comenzó a procesar el pago, pero le informó que no había fondos suficientes. Jahan se confundió, pero pronto recordó que en ese momento no tenía dinero porque aún no había empezado a jugar Warlord en serio. Solo era un fracaso. Jahan se preguntó qué debería hacer ahora. Si solo iba a ahorrar dinero, jugando en la tienda, tomaría demasiado tiempo. Fue entonces cuando escuchó un anuncio en la televisión de la tienda con una voz firme preguntando: ¿por qué dudar? Diciendo que los fuertes nunca temen un buen desafío y que dudar era un lujo en el campo de batalla. Era un anuncio protagonizado por Sire, la reina del trueno, hecho especialmente para Warlord. Jahan se quedó completamente callado al ver ese comercial de Sire en la gran pantalla, recordando claramente a la mujer que lo había llamado basura patética en sus últimos momentos en el juego. Pensó que no estaba en posición de elegir mucho ahora, así que cuando volvió a casa al final del día, su V-Gear ya estaba instalado. El técnico le informó que todo estaba listo para usar, y decidió salir en ese mismo momento. Jahan pensó que la única forma de conseguir dinero era usar esa maldita tarjeta, recordando la vez que pidió prestado 10 millones a un grupo poco confiable conocido como AOTA, que incluso le pusieron un cuchillo entre los dedos y dejaron claro que si no pagaba, sabían exactamente lo que pasaría. Aunque estaba nervioso, Jahan sabía que esa era su única opción. Pero nada de eso importaba ya porque, aunque tuviera que arrastrarse por el infierno, se vengaría. Al iniciar sesión en el juego, Jahan pensó que se volvería más fuerte y acabaría con todos los que lo traicionaron. Entonces finalmente entró, y el sistema dio la bienvenida al jugador Hurricane. De vuelta al mundo de Warlord, pensó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que puso un pie allí. Era hora de volver a encontrarse con alguien, pero hasta se había olvidado de su nombre Ariadne, eso era. Fue entonces cuando apareció una mujer, como si fuera una deidad, felicitándolo por haber completado el tutorial. Su nombre era Ariadne,
y estaba ahí para guiarlo en la selección de clase. Explicó que debía elegir su clase básica, y con su poder divino dorado, reveló las 3 opciones disponibles. Dijo que las habilidades desarrolladas con la clase básica determinarían su clase avanzada en el futuro. La primera opción era Guerrero la línea frontal, un luchador especializado en armas y combate intenso, ideal para peleas cuerpo a cuerpo llenas de adrenalina. Herkan pensó que había sido guerrero la última vez. Era una buena opción para subir de nivel al principio, pero luego en el juego, jugar solo con esta clase se volvía cada vez más difícil. La segunda opción era el sacerdote, un soporte que fortalece a los aliados con bendiciones y habilidades de curación. Pero la rechazó de inmediato, diciendo que nunca volvería a perder tiempo ayudando a otros. Entonces Ariadne dijo que solo quedaba una última opción, revelando que quizás su camino era un poco más oscuro. Un poder divino entró en su cuerpo y el sistema confirmó que la clase básica había sido elegida. Fue teletransportado inmediatamente a la torre de clases, donde Herkan se encontró frente a una inmensa escalera en cuya cima estaba un mago, un gurú, de aspecto extraño, que lo recibió con entusiasmo. Este mago se llamaba Golko y sería su guía en el camino de la magia. Golko preguntó qué tipo de magia le gustaría aprender. Herkan respondió sin dudar que quería magia negra. Hubo un momento de silencio. Luego Golko trató de confirmar que se refería a la magia del salvaje. Dijo que sus oídos no eran muy buenos, pero Herkan repitió claramente que quería magia negra. Golko se puso sospechoso. Preguntó dónde había oído hablar de eso, explicando que la magia oscura era poderosa, pero consumía el alma del usuario. Aún así, Herkan dijo que sabía exactamente en lo que se metía y estaba completamente consciente de la elección. ¿Qué estaba haciendo? Pensaba que la magia negra era perfecta para su nuevo propósito. Y Golko, nervioso, apenas podía creerlo, pero decidió seguir adelante. Fue entonces cuando Golko se arrancó la cara, revelando un cráneo. De hecho, él mismo era un nigromante. Golko dijo que hacía mucho que un joven no elegía ese camino, y que si Herkan realmente estaba listo, debía tocar el libro. Pero también le advirtió que ese camino destruiría su corazón y alma. Herkan respondió que quería empezar pronto, y se disculpó por la prisa, pero dijo que su corazón ya estaba completamente destruido. Golko soltó una larga y malvada risa, diciendo que Herkan realmente era una persona interesante. Entonces el poder de la magia oscura invadió el cuerpo y alma de Herkan. Recordó un video legendario de su vida pasada, donde un jugador con la clase nigromante completó una mazmorra solo, liderando un ejército de muertos vivientes. Herkan pensó que justo ese tipo de poder era el que necesitaba ahora. El sistema confirmó exitosamente que se había convertido en nigromante. Por el momento, era solo un nigromante novato y había recibido la habilidad llamada Huracán de Fragmentos Óseos. Activó la habilidad y convocó su primer fragmento óseo, un pequeño amuleto en forma de calavera. Cuando lo tiró al suelo, rebotó como una pelota hasta que cayó al piso. El sistema anunció entonces que un guerrero esquelético infundido con magia estaba a punto de nacer. Lentamente, el esqueleto comenzó a levantarse, y Herkan pensó que esta vez lo daría todo como nigromante. Ahí estaba, por fin, su primer guerrero esqueleto, listo para pelear. Herkan comentó que ya era hora de empezar e imaginó que debía haber una mazmorra cerca. Pero cuando se volteó, vio que la cabeza de su esqueleto había caído al suelo. Los dos estaban en silencio. Herkan se preguntó qué estaba pasando. Al siguiente momento, fue transportado por un portal y entró a la mazmorra de entrenamiento inicial. Pensó que los esqueletos de su vida pasada no eran tan torpes como ese. No entendía por qué el rendimiento era tan malo. Decidió entonces analizar su habilidad. El fragmento óseo tenía una proficiencia F, lo que le permitía convocar solo una unidad guerrera con una función básica para infundir mana en los huesos y animarlos.
Herken concluyó que el problema debía ser suyo, baja habilidad, así que sabía que tenía que subir de nivel rápido. Justo entonces, escuchó un rugido de fondo. Pensó que ese sería el momento ideal para probar su habilidad cuando apareció un monstruo de entrenamiento, un lobo de carbón. Herkan recordó que los lobos de carbón no eran muy fuertes, pero tenían mucha velocidad. Esto los hacía perfectos para probar el rendimiento en combate. Luego, usó el fragmento óseo de nuevo y lanzó un esqueleto hacia el enemigo. Esta vez, el esqueleto logró mantenerse erguido, detectó a los enemigos y tomó posición de combate, incluso intimidando a los lobos, que dudaron en atacar. Herkan ordenó al esqueleto matar a los enemigos, y este partió sin miedo alguno. Después de todo, solo era un esqueleto. Para sorpresa de Herkan, estaba funcionando mejor de lo esperado. Moviéndose rápido y con confianza, pensó que tal vez alcanzar el nivel máximo no sería tan difícil. Sin embargo, tan pronto el esqueleto tocó a los lobos, fue destruido de inmediato. El cuerpo se volvió polvo, el cráneo rodó a los pies de Herkan, y el pobre esqueleto hasta parecía triste. Herkan pensó que no podía ser real, que la habilidad no podía ser tan débil. Así que decidió abrir la descripción más detallada de la habilidad. El sistema explicó que los esqueletos invocados usaban un sistema de autoaprendizaje para mejorar sus habilidades, y que el usuario necesitaba configurar uno de los modos de combate: defensa, ataque o acción especial. Herkan se dio cuenta de que había olvidado configurar el modo del esqueleto, así que eligió el modo defensa. Mientras tanto, los lobos jugaban con los huesos del pobre guerrero. Finalmente, el esqueleto entró en modo defensivo, tratando de protegerse. Herkan apenas podía creer lo que veía. Entonces, pensó en probar el modo de acción especial. Y justo en ese momento, el esqueleto comenzó a bailar con entusiasmo. Esto hizo que los lobos también empezaran a bailar. Herkan concluyó que ahora sí estaba bien jodido y recordó que, después de todo, Goku se lo había advertido. Herkan pensó que solo podía ser una pesadilla, una situación horrible. Estaba ansioso, temblando por completo. En ese momento descubrió que la opción de eliminar personaje no estaba disponible. Las cuentas recién creadas no podían eliminar personajes durante 3 meses, y fue entonces cuando se dio cuenta del gran lío en el que estaba metido. No podía borrar la cuenta, no podía cambiar de clase, y aún tenía que pagarle al prestamista y la renta. Pensó que tal vez que otro camión lo atropellara solucionaría todo. Se preguntaba por qué tantas cosas salían mal en su camino. Cada vez que creía estar avanzando, todo se desmoronaba y volvía al punto de partida. Y para colmo, tenía que lidiar con ese esqueleto inútil a su lado, que ahora estaba golpeando el aire, fingiendo hacer algo útil. Herkan le pidió al esqueleto que dejara de hacer eso porque solo empeoraba la situación. Se preguntaba cómo el nigromante de su vida pasada podía controlar tantos esqueletos a la vez. Fue entonces que recordó lo que decía la descripción de la habilidad. Los esqueletos podían mejorar con el tiempo porque tenían un sistema de aprendizaje. Y él mismo sabía pelear. ¿Y si el esqueleto estaba observando y aprendiendo? Después de todo, había visto el momento en que Herkan derrotó a los lobos de carbón. Así que tal vez podía evolucionar a partir de eso. Decidido a probar esta teoría, Herkan tomó un palo y se lo puso en la mano al pequeño esqueleto, diciéndole que tenía suerte de tener un maestro como él. Aunque no lo pareciera, ya lo habían llamado un genio en el juego. Era responsable de entrenar a todo un gremio, y si había una cosa que el esqueleto necesitaba aprender, era el combate. Le dijo que si el esqueleto no esquivaba, iba a morir. Así que fue por él, y le dio un golpe que tiró al esqueleto de un solo golpe. Repitieron este proceso incontables veces. El esqueleto seguía recibiendo golpes, pero con el tiempo, los golpes empezaron a doler menos. Herkan explicó que el esqueleto no debía quedarse en el suelo cada vez que lo golpeaban, que primero tenía que esquivar y luego contraatacar.
Dijo que cualquier apertura debía aprovecharse sin dudar. Pronto, el esqueleto mostró una mirada decidida, como si finalmente estuviera listo para una pelea real. Y así, partió de nuevo a atacar a los lobos de carbón con agilidad. Esquivó el primer golpe y contraatacó directo al cuello de uno de los lobos. Luego golpeó el estómago del otro. Solo, el pequeño esqueleto logró derrotar a ambos enemigos. Después, miró a su maestro con orgullo, esperando recibir un cumplido. Pero Herkan, manteniendo su pose seria, preguntó por qué tenía esa mirada, diciendo que no podía distraerse durante una pelea. Aún así, admitió que los movimientos del esqueleto no estaban mal. En ese momento, la habilidad, fragmento óseo, aumentó 3 niveles de maestría. El esqueleto de Herkan también subió de nivel. Reconoció que su esqueleto había hecho un gran trabajo. Más tarde, Herkan y el llegaron a la aldea inicial de los jugadores, el Castillo Figus. Las calles estaban llenas de gente, ofreciendo membresías de gremio y buscando compañeros para incursiones y peleas contra jefes. Herkan pensó que su pequeño esqueleto estaba aprendiendo rápido. En poco tiempo probablemente podría limpiar mazmorras solo. Ahora, el objetivo principal era alcanzar el nivel 10 lo más rápido posible. Mientras caminaba por las calles de Figus, chocó con alguien y terminó siendo jalado hacia atrás. Un niño regordete le preguntó si no tenía modales, diciendo que cuando chocabas con alguien debías disculparte. Herkan solo lo miró y se preguntó quiénes eran esos villanos de quinta, ignorando completamente lo que decían. Pensó que no tenía tiempo para ese tipo de problemas. El gordo insistió, preguntó si estaba escuchando y le lanzó un puñetazo. Sin embargo, Herkan estaba protegido por otro jugador, un tipo grande con lentes de sol y cabello rubio. El rubio le dijo al gordo que no podía andar golpeando a la gente en medio de la calle así. El gordo, molesto, preguntó quién demonios era y si acaso estaba con Herkan. El hombre dijo, no exactamente, pero Herkan lo reconoció al instante. Esa figura supermusculosa, esa ropa floreada y rara, típica del estilo hawaiano. No dejaba duda. Era Matador Cheve, el mejor guerrero jugador de su vida pasada. Herkan se sorprendió y se preguntó qué hacía ahí, en una etapa tan temprana del juego. Justo cuando iba a decir algo, fue interrumpido por un sonido asqueroso de escupitajo, que vino directo del gordo. El gordo le dijo al viejo que se quitara si no sabía qué estaba pasando y acusó a Herkan de haberlo golpeado primero, diciendo que nunca había oído hablar de ojo por ojo, diente por diente. Cheve entonces activó su habilidad de intimidación, liberando un aura tan fuerte que fue como un vendaval que sopló sobre todos en la plaza. Los jugadores alrededor quedaron atónitos ante esa presencia inmensa. Dijo que si iba a devolver el golpe, entonces el gordo debería darle un puñetazo en la palma, ya que el golpe anterior le había dado ahí. Era lo justo, pensó. Uno de los subordinados del gordo reconoció a Cheve en ese momento y entró en pánico. Dijo que ese era Killer Cheve, líder del gremio Toros Rojos, uno de los 30 mejores gremios del juego. Era conocido como un maníaco del combate, prácticamente un asesino en el campo de batalla. El gordo, ahora aterrorizado, se preguntó qué hacía alguien así en ese lugar. Cheve apareció sonriendo justo detrás de él y preguntó cuál era la respuesta. El gordo quedó sin palabras, tembló de miedo y salió corriendo mientras se disculpaba repetidamente. Cheve entonces dijo que se alegraba de que todo se hubiera resuelto pacíficamente, mientras la gente a su alrededor se preguntaba si eso era realmente lo que él llamaba pacífico. Poco después, Cheve preguntó si Herkan estaba bien y le dijo que no se molestara con ese tipo de gente, pero Herkan simplemente se dio la vuelta y respondió que la próxima vez no quería ayuda. El ambiente se volvió incómodo. El mismo Cheve frunció el ceño ante la frialdad de esa respuesta. Comentó que dolía.
De hecho, Hercon salió de ahí furioso. Sintió que había sido completamente aplastado por el poder de Cheve y odiaba sentirse débil. Se juró a sí mismo que la próxima vez que lo enfrentara, no sería el mismo hombre. Se convertiría en alguien más fuerte. Más tarde, dentro de una mazmorra que parecía una vieja cueva minera, Hercon todavía lo estaba pensando. La diferencia de fuerza entre él y Cheve era absurda, y recordar que en sus vidas pasadas estaban en el mismo nivel solo lo hacía estar más decidido. Tenía que superar a Cheve si quería lograr su venganza. Mientras reflexionaba, un tigre frío avanzó contra él, pero no estaba ni un poco preocupado. Su pequeño esqueleto, ahora mucho mejor entrenado, actuó por su cuenta, interrumpiendo el ataque de la criatura y desatando una secuencia de golpes, derrotando al tigre con facilidad. El sistema confirmó que Hercon había subido de nivel una vez más. El esqueleto celebró feliz con su maestro, orgulloso de los resultados. Hercon pensó que tomar 3 días para llegar al nivel 10 había sido más de lo que esperaba. Su esqueleto se veía un poco decepcionado, pero el sistema le informó que finalmente había alcanzado el nivel 10. Con eso, ya no podía acceder al área de entrenamiento de la mazmorra. La marca de principiante fue removida, y el juego empezó a procesar sus recompensas. Recibió el reloj de guerra, un dispositivo esencial para cualquier jugador. Este reloj mostraba el estado, misiones, mapa e inventario. Incluso los mensajes recibidos en el mundo de Warlord. Pensó que hacía tiempo que no lo usaba, así que decidió abrir sus estadísticas. Hercon estaba actualmente en nivel 10 con la clase Nigromante. Tenía un título, y sus atributos eran 3 de fuerza, 3 de resistencia, 5 de inteligencia y 5 de magia. Pensó que eso estaba horrible, pero ahora tenía 50 puntos para distribuir. Hercon sabía que la primera distribución de estadísticas era extremadamente importante. Tenía que ser muy cuidadoso. Como nigromante, la opción obvia habría sido invertir en inteligencia y magia, pero aún así decidió poner todos los puntos en fuerza, quedando con un total de 50 y 3 puntos en fuerza. Ahora creía que podía aplastar cualquier cosa que apareciera. El esqueleto a su lado vio esa elección y quedó completamente horrorizado. Se veía muy decepcionado. Hercon se dio cuenta de eso y, en respuesta, le dio una patada al esqueleto tan fuerte que le arrancó el cráneo. Pero no abandonó el ser, un nigromante. Solo lo hizo para darle una lección. Subir magia e inteligencia en ese momento no habría tenido mucho impacto, pero invertir en fuerza le permitiría enseñarle sus movimientos lo más eficazmente posible. Literalmente estaba apostando su vida a que su esqueleto aprendiera. Incluso se emocionó por eso. Hercon creía que el esqueleto debía preocuparse por entrenar mientras él se encargaba del resto. Además, sabía que el sistema no era la única manera de aumentar estadísticas. Más tarde, fue a la Asociación de Caza de Monstruos en la sucursal del Castillo Figus. Al entrar, estaban presentando una nueva misión al grupo, y la gente comenzó a empujarse y pelear para obtener la misión. Casi se estaban matando por ella. Hercon encontró eso extraño, ya que las misiones, en esta época del año, normalmente eran bastante malas, pero la gente parecía muy motivada. Probablemente eran novatos. Fue a recepción y pidió ver la lista de misiones disponibles. La recepcionista le explicó que podía elegir cualquiera de las que estaban en la mesa, pero le advirtió que esas eran las que nadie quería, usualmente porque eran difíciles de completar o tenían recompensas muy bajas. También comentó que Hercon era valiente por intentar conseguir una de esas. Hercon sabía que era cierto, la mayoría se veían horribles, pero sabía cómo elegir, y pronto encontró la misión perfecta. Se llamaba Cueva de la Montaña Bema, con una recompensa de solo 10 monedas de oro, y consistía en cazar monstruos de nivel muy bajo. La recepcionista incluso le preguntó si realmente quería esa misión,
ya que la recompensa era solo de 10 monedas de oro. Pero Hirkan pensó que era perfecta para él. Desde afuera, realmente parecía una misión mala, pero si la completaba antes de llegar al nivel 15, podía obtener un título ultra raro llamado Estrella Ascendente. Este título era especial porque aumentaba las estadísticas por porcentaje, a diferencia de la mayoría, que solo aumentan por 1 o 2 puntos fijos. La Estrella Ascendente mejoraba atributos basándose en lo que el personaje ya tenía, lo que significaba que mientras más atributos tuviera, mayor sería el bonus. Esto sería el primer paso de Hirkan para convertirse en un personaje completamente roto en el juego. Así que Hirkan se preparó para recoger su nuevo equipo, y más tarde estaba en la montaña Vema, listo para empezar a buscar con determinación, pero vestido con un ridículo traje de payaso. Incluso los cuervos lo atacaban como si fuera un espantapájaros. Pensó que se veía horrible, porque había gastado todo su dinero en el traje de esqueleto, y cuando fue a comprarse algo para él, terminó viéndose como un completo raro. Aún así, sabía que no valía la pena arrepentirse. Iba a hacer un speedrun de esta misión, y con el dinero que ganara, compraría ropa de verdad. Con ese pensamiento en mente, salió corriendo, bajando la montaña con su llamativa ropa de payaso. Mientras tanto, en medio del bosque, una persona pidió ayuda, pero fue sacada y asesinada por asesinos de jugadores. Más tarde, un nuevo jugador finalmente llegó a la montaña Vema. Fue ahí donde comenzarían las aventuras del poderoso Multi. Parecía ser un jugador muy talentoso, ya estaba en nivel 11 y dijo que pronto estaría en el ranking mundial. Durante su caminata, se topó con alguien pidiendo ayuda porque su amigo había caído. Multi, lleno de buena onda, corrió a ayudar. El supuesto sacerdote explicó que el monstruo apareció de la nada y los atacó, y que ya se habían quedado sin pociones para curarlo. Multi dijo que tenía algunas pociones de curación y se ofreció a ayudar. El sacerdote le dio las gracias varias veces, diciendo que había llegado en el momento justo. Sin embargo, Multi fue atacado por la espalda sin darse cuenta y cayó con un solo golpe. El sacerdote le volvió a agradecer. Diciendo que aprovecharía bien sus objetos, Multi se sorprendió y preguntó si estaban engañando a la gente. El sacerdote respondió que no podían culparlos porque era el mismo jugador quien había caído directo en la trampa. Multi estaba preparando su reloj de guerra, pero el otro dijo que era un verdadero noob. Se asustó y el sacerdote avisó a sus compañeros que era hora de buscar al siguiente idiota. Este grupo era conocido como la Familia Ralph, una banda infame que cazaba y mataba jugadores. Más tarde, Hirkan, ahora equipado con su esqueleto, se enfrentó a un nuevo tipo de lobo, esta vez con apariencia de madera. Activó el modo de ataque del esqueleto, que se volvió furioso, y corrió a una velocidad absurda que al siguiente segundo ya había eliminado a los lobos. Por vencer a los 3 lobos ancianos aquí, Conan ganó 375, 366 y 379 de experiencia, respectivamente. Pensó que ahora, con el esqueleto usando una espada real, podría enfrentarse solo a muchos monstruos. Sintió que tomó la decisión correcta al priorizar el equipo del esqueleto, ya que los gamers de verdad no se fijan en la apariencia. Aún así, reconoció que se veía muy feo. El esqueleto, mirándolo, parecía compadecerlo, y Hirkan se dio cuenta. Pensó que era hora de avanzar. Necesitaba dinero para deshacerse de ese atuendo horrible, patético y trágico. Pero justo entonces, el esqueleto recibió una flecha en la cabeza, algo que ni Hirkan esperaba. Se acercó una persona pidiendo disculpas, diciendo que pensó que era un monstruo, pero era solo otro disfraz de la familia Ralph, fingiendo inocencia una vez más. El sacerdote repitió su disculpa, pero Hirkan notó rápido los relojes de guerra
y las armas manchadas de sangre. Entendió que eran asesinos de jugadores, los famosos PKs. Hirkan respondió que todo estaba bien y dijo que le encantaría recibir una poción de maná si no era problema. El sacerdote respondió que, desafortunadamente, también estaban sin pociones, pero que podían ayudarlo a subir de nivel. Como al subir de nivel el maná se recupera automáticamente, Hirkan pensó que si eso era cierto, sonaba como una muy buena idea. El sacerdote dijo que sí, era culpa suya, así que no les molestaría ayudar. Explicó que habían aparecido algunos monstruos y que era el momento justo, pues solo tenían que dañar a los enemigos y dejar que Hirkan los rematara, facilitándole así evolucionar. Pero mientras se preparaban, el sacerdote preguntó si todos recordaban el plan real. Primero, atraerían a todos los monstruos. Luego lanzarían un hechizo para fortalecerse. Y finalmente, accidentalmente, empujarían a uno de los monstruos hacia su objetivo elegido. Por supuesto, en el pánico, moriría rápido. Pero cuando pusieron el plan en práctica, Hirkan mató al lobo como si nada. Miró a la familia Ralph y comentó que eran buenos. Esto dejó confundido al grupo. Empezaron a preguntarse cómo ese invocador era tan fuerte, y pensaron que quizás el nivel de Hirkan era mucho más alto de lo que imaginaban. Así que esta vez le lanzaron varios lobos a la vez. Uno de los miembros de la banda, que llevaba una máscara pesada, se lanzó a atacar a Hirkan por la espalda, pero él esquivó fácil, dejando al jugador completamente impactado. No esperaba que un invocador fuera tan rápido, pero Hirkan, con un solo golpe, partió a la multitud y tiró al jugador al suelo, eliminando a ese criminal sin dudar. Luego, Hirkan ordenó a su esqueleto encargarse de los otros dos. El esqueleto estaba furioso y corrió con su amo hacia la familia Ralph. El sacerdote aún intentó hablar, pero los dos fueron eliminados rápido por el esqueleto y Hirkan, el famoso asesino de héroes. Hirkan pensó que conocía muy bien a ese tipo de personas. Gente que ganaba la confianza de otros solo para apuñalarlos por la espalda, de la forma más sucia y patética posible. El viejo Hirkan habría caído en esa trampa, pero el Hirkan de hoy era diferente. El sacerdote, viendo la situación, intentó pedir un momento para negociar. Dijo que podían quedarse con sus objetos, pero que no tenían que matarlo. Pero Hirkan ya no creía en promesas. Para él, ya era demasiado tarde. Así que terminó el trabajo y los mató a ambos. Ralph fue derrotado, y ¿sabes? Quedaron en el suelo 8 relojes de guerra que claramente no le pertenecían. Hirkan comentó que el tipo tenía bastante, y decidió quedárselos todos. Podía aprovechar la situación. También recogió unas ropas decorativas. Mientras tanto, el esqueleto seguía pisando al jugador caído, o tal vez no estaba completamente muerto. En cualquier caso, parecía hacerlo sufrir, y el esqueleto todavía parecía bastante feliz con eso. Hirkan se preguntó qué le pasaba al esqueleto, y si también quería conseguir algunos objetos para él más adelante. Hirkan curó a su esqueleto usando el poder de la nigromancia. Ahora, su compañero estaba mucho mejor equipado. El esqueleto incluso se parecía al de otra obra famosa que ya habían mostrado completa en el canal, esa de 10 horas. Quizás hasta se había inspirado en eso. Hirkan comentó que el esqueleto parecía muy feliz con su nuevo equipo y que, al final, las apariencias no importaban en el juego. Lo que valía era lo que había por dentro. Pero ahora también se veía bastante estilizado. El esqueleto lo miró con una expresión de duda, como si no creyera nada de lo que decía. Hirkan estaba contento con los relojes de guerra. Se explicó que cuando vendes el reloj de otro jugador, los objetos en su inventario se transforman y sueltan recompensas aleatorias. Luego consiguió equipo raro con estadísticas extra, como los pantalones de Goblin Negro, que daban 5 puntos extra en magia e inteligencia. La espada de la esencia antigua, que daba 10 puntos extra en magia. Y un libro de habilidad de la maldición demoníaca, además de una gran cantidad de oro,
algo que parecía como ganar la lotería. Gracias a esos jugadores tan ingenuos, consiguió todo esto más rápido de lo que esperaba. Después sacó una máscara de su inventario. Herkan pensó que pronto empezaría a grabar su gameplay, y por eso esas máscaras eran necesarias, hasta que recordó que alguien dijo que estas cosas tenían que ser con estilo. Herkan creía que el gremio necesitaba tener una identidad, necesitaba una cara, y por eso se llamaba Hey Ho Masks. Pensaba que a la gente le gustaría esa identidad, por eso le dieron ese nombre al gremio. Herkan incluso pensó en cambiar completamente su estilo, pero terminó volviendo a la máscara vieja. La cambió por algo más oscuro y decidió que nunca permitiría que alguien le robara lo que era suyo otra vez. Estaba decidido a demostrar que siempre había tenido razón, y lo iba a hacer desde el principio. Después de equiparse con su máscara, partió junto con su pequeño esqueleto invocado. Más tarde, en las montañas y picos, entraban a la siguiente mazmorra conocida como la Cueva de la Montaña Vema. Herkan recordó que, si su memoria no fallaba, en esa mazmorra aparecían hombres lobo azules. Aunque eran monstruos más fuertes, con su nuevo equipo, debería ser fácil, pensó. Podía terminarla en 10 minutos, y partió con mucho entusiasmo y determinación. Sin embargo, unas horas después, estaba completamente frustrado, porque no había aparecido ningún monstruo. Herkan comentó que, si alguien había limpiado la mazmorra recientemente, el sistema habría enviado una notificación. Empezaron a preguntarse si era un bug o un glitch en el juego. Mientras tanto, el esqueleto de Herkan atacaba un punto específico en la pared. Era como si hubiera encontrado algo oculto ahí. Había un portal grande, una especie de pasaje secreto. Descubrieron una mazmorra secreta, una nueva etapa, y surgió la opción de entrar. Entonces Herkan entendió por qué no aparecían monstruos en la mazmorra principal. Se explicó que las mazmorras instancia son áreas únicas, generadas aleatoriamente dentro de otra mazmorra, y que cuando aparecen, la mazmorra original se considera limpiada. Estas instancias son mucho más difíciles de completar, pero ofrecen recompensas mucho mayores que las mazmorras normales. Herkan pensó que podría ser una gran oportunidad, pero el problema era que una vez dentro de la instancia, no podía salir hasta completar todo o morir, lógicamente. Lo más seguro sería retirarse. Si moría ahí, no podría jugar durante 2 días completos, lo cual sería una pérdida enorme de tiempo. Aún así, decidió entrar. Pensó que si no moría, todo estaría bien. En cuanto entró, una luz brillante lo cegó. De hecho, ahora estaba en un espacio abierto dentro de un coliseo destruido que parecía una arena. Herkan sentía que la atmósfera del lugar era pesada y se preguntaba qué tipo de monstruo aparecería ahí. Justo entonces, escuchó pasos pesados resonando a su alrededor. Entonces apareció un hombre lobo azul, pero no parecía normal. El sistema ni siquiera pudo identificar el nivel de la criatura porque era un hombre lobo corrupto. Herkan no lo esperaba y se preguntó por qué habría un monstruo corrupto en esa mazmorra. Antes de que pudiera reaccionar, recibió un golpe fuerte y fue lanzado lejos. Chocó violentamente contra la pared y al ver eso, su esqueleto se armó, listo para el combate. Pero Herkan se rió y pensó que tenía bastante suerte ese día, ya que enfrentarse a un monstruo corrupto probablemente significaba que estaba lidiando con el objetivo principal de alguna misión importante. Le comentó a su esqueleto que si no derrotaban a esa criatura, tendrían que despedirse de la cena esa noche. Con eso, se lanzó con todo, y el pequeño esqueleto preparó un ataque coordinado. Colocando su espada a los pies de su amo para impulsarlo en el aire, Herkan saltó con fuerza, preparando un ataque aéreo. El hombre lobo corrupto vio esto como una oportunidad para golpear a su enemigo desde el aire, pero Herkan activó su maldición. Imbuyendo su espada con el poder de la maldición demoníaca, el hombre lobo definitivamente no esperaba esto porque, con solo un golpe,
Su brazo fue arrancado por completo, como si le hubiera cortado una hoja caliente pasando por mantequilla. La criatura gritó de dolor, y poco después la maldición demoníaca se activó en su cuerpo, causando que todas sus estadísticas se redujeran en un 10%. Hirken reconoció que esta habilidad era realmente útil, pero el hombre lobo se recuperó muy rápido. Se volvió aún más furioso e incluso parecía más grande. Para empeorar las cosas, el brazo que le habían cortado se regeneró como si nada hubiera pasado. Esto solo sirvió para hacerlo aún más peligroso. En resumen, el sistema anunció que el hombre lobo corrupto había entrado en un estado de furia brutal, volviéndose completamente loco y anulando todos los efectos negativos aplicados sobre él. Hirken esperaba que este jefe fuera difícil de manejar, y, aunque quería guardar sus recursos para después, vio esto como una oportunidad para probar algo importante. Entonces activó la ranura especial en su Warwatch, liberando el poder sellado, y una capa oscura envolvió todo su cuerpo. Cuando la niebla se disipó, Hirken estaba con un atuendo completamente diferente, vistiendo una armadura hecha de oscuridad. Se explicó que la activación del inventario era una de las características únicas del juego Warlord, y que cuando un jugador la usaba, era como si canalizara la energía pura del mundo del juego para aumentar sus estadísticas y remodelar su cuerpo, activando una segunda forma impredecible, algo que los jugadores llamaban modo frenesí. Hirken llamó al hombre lobo a pelear y estaba claramente listo para el combate. Las garras de la criatura casi lo alcanzaron, y si lo hubieran hecho, le habrían causado mucho daño, pero como no fue así, Hirken logró esquivar todos los siguientes ataques. Aún así, no encontró ninguna apertura, ninguna oportunidad clara para contraatacar. El hombre lobo no le dejó espacio para respirar. Hirken se dio cuenta de que enfrentaba a un jefe increíblemente rápido, fuerte y peligroso, y cualquier ataque podía derribarlo. Cuando el hombre lobo se lanzó hacia adelante, Hirken recordó que aún tenía una carta bajo la manga, el poder del modo frenesí. Multiplicaba sus atributos varias veces, así que sin dudarlo, ejecutó un poderoso tajo que atravesó al hombre lobo desde el pecho hasta la espalda. Pensó que esto finalmente haría la pelea divertida, pero quizás se emocionó demasiado porque casi fue agarrado por la criatura. Por poco logra escapar, y recordó que el enemigo aún estaba en estado de furia máxima. Al siguiente segundo, el hombre lobo apareció detrás de él, listo para atraparlo. Pero Hirken sabía que estaba olvidando algo importante. El pequeño esqueleto todavía estaba ahí, y con un ataque certero le cortó el brazo a la criatura otra vez. Hirken entonces dio la señal para usar el movimiento combinado que habían practicado antes, y el esqueleto asintió en acuerdo. El hombre lobo estaba completamente confundido por la situación, y en ese momento recibió el ataque conjunto de los dos, siendo cortado en varios pedazos. El sistema anunció que el hombre lobo corrupto había sido eliminado y que el modo frenesí había sido desactivado. Hirken pensó que por primera vez en mucho tiempo eso no había estado tan mal. Cuando salió de la mazmorra y completó la misión que estaba registrada en la tarjeta, recibió su recompensa de 10 monedas de oro, que se transformaron en una carta dorada. Y porque su guerrero esqueleto fue responsable de derrotar a una criatura de alto nivel. El fragmento óseo evolucionó de rango F a rango E. Además, Hirken recibió otros 20,000 de oro y recolectó la piel y los huesos del hombre lobo como parte de la recompensa. El pequeño esqueleto estaba tan feliz celebrando su victoria que hasta parecía estar bailando, mientras Hirken pensaba que las mazmorras de instancia realmente eran muy buenas. Además de las recompensas normales, había obtenido un objeto raro llamado cola rastreador de corrupción, que aumentaba cualquier estadística relacionada con su clase, ofreciendo 18 puntos extra en todos los atributos. Era un objeto exclusivo, que no podía ser intercambiado con ningún otro jugador, y para usarlo,
debías tener el título de rastreador de corrupción. Herken se preguntaba si era un objeto único. Aunque no se pudiera vender, claramente era muy superior a cualquier objeto común. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que realmente significaba ser un rastreador de corrupción. Había adquirido 3 títulos nuevos. El primero fue Estrella Ascendente, que aumentaba su inteligencia y magia en un 3%. El segundo fue Retador de Héroes, que otorgaba 3 puntos de aguante pero parecía ser un bono mucho más modesto. Y finalmente, el título Rastreador de Corrupción, que aún no tenía descripción en el sistema, pero Herkan ya tenía una idea de qué era. Era el título introductorio para el primer capítulo de la misión principal de los juegos Warlord, una línea narrativa considerada la columna vertebral del universo del juego y que determina el curso de eventos importantes dentro de ese mundo. Por eso las recompensas de esta misión eran absurdamente buenas. Todo jugador soñaba con participar en esta línea de misiones, sin importar lo duro que tuvieran que esforzarse. Era el contenido más importante y deseado en Warlord. Herken pensaba que en su vida pasada apenas había llegado al capítulo 4 de esta misión. Y ahora estaba ahí, entrando desde el inicio con una ventaja enorme. Era como si hubiera ganado la lotería 5 veces seguidas. Emocionado por su progreso inesperado, decidió desconectarse del juego para celebrar después en casa. Estaba viendo el video de anuncio del gremio Hydra, que acababa de llegar a la fase final de la escena de corrupción. Prometían limpiarlo todo en solo 3 meses. Al ver el video, Jahan se disgustó, murmurando que no era suerte sino pura manipulación. El gremio Hydra ya estaba en su fase final y él creía que ya no se podía lograr nada más ahí. Estaba tan cerca, pero ahora pensaba que podría saltarse esta parte y pasar directo al siguiente capítulo. Pero entonces tuvo una idea. Quizás esta era la oportunidad perfecta. Todo el mundo de Warlord estaba enfocado en la fase de corrupción, y esta era la primera misión importante en completarse en todo el servidor. Si subía un video mostrando la mazmorra secreta y la batalla contra el hombre lobo corrupto, ese contenido podría volverse súper viral. Ya se imaginaba los dólares entrando a su cuenta uno tras otro. Qué bueno que lo había grabado todo. Ahora solo necesitaba editarlo rápido, hacer algunos cortes y publicarlo. Pero para eso pensó en alguien en específico, alguien con el talento para convertir ese material en algo legendario. La editora legendaria de su vida pasada, que en ese momento estaba comiendo fideos de manera despreocupada. Era la cineasta Romani. Cuando Romani recibió la petición, se sorprendió un poco. No esperaba que alguien de alto nivel le enviara algo directamente a ella. Cuando vio el nombre High Herken y leyó que era una mazmorra nivel 15, pensó que probablemente era la cueva para principiantes, imaginando que era otro novato, intentando hacer un video viral. Pero tan pronto abrió el contenido del video y entendió de qué se trataba, se sorprendió tanto que hasta se cayó de la silla. Ella estaba sentada en ella. Romani se dio cuenta de inmediato que ese jugador sería el modelo perfecto para sus videos. Más tarde, esa noche, mientras esto ocurría, una mujer muy adinerada convocó a uno de sus subordinados a una reunión urgente. Comentó que acababa de publicarse un nuevo video sobre la fase de corrupción y dijo que era interesante porque mostraba a un jugador nivel 15 derrotando solo a un hombre lobo corrupto. El subordinado le informó que su equipo ya había revisado el video y creía que el hombre lobo probablemente era de bajo nivel, pero la mujer ignoró ese análisis y dijo que realmente le gustaba el jugador y quería contratarlo de inmediato en la vida real. Esa mujer era Chase Seo Yeon, la CEO de Lightning Enterprises, el conglomerado empresarial número 1 del mundo. En el juego, era conocida como la Reina del Trueno. Siruma,
una de las figuras más influyentes de todo el servidor. Mientras tanto, aquí, Herken estaba completamente impactado. Gómez, al ver las cifras de su video, notó que solo habían pasado unas horas desde que lo publicó y ya había superado las 6,000 vistas. Pensó que las cosas realmente estaban funcionando. En su vida anterior le había tomado meses lograr ese alcance. Pronto notó otra diferencia con lo que recordaba de Romani. Además de tener una edición impecable, ella también empezaba a contactarlo con más frecuencia. Antes pensaba que Romani era alguien inalcanzable, pero al parecer, en esta nueva vida, se estaba acercando cada vez más. Ella le preguntó si había visto el número de vistas, y él confirmó que sí. Romani respondió que era su trabajo, pero no paraba de elogiarlo, diciendo que el material que había enviado era premium, e incluso le mandó la foto de una flor como broma. Herken pensó por un segundo en bloquearla, pero sabía que sería muy útil. Romani entonces preguntó cuándo sería el próximo video. Herken respondió que esa era una excelente pregunta, ya que él mismo no tenía idea de qué grabaría después. Era prácticamente imposible que otro jefe corrupto apareciera de la nada en su camino solo por casualidad. Aún así, hizo clic en el botón para volver a ingresar al juego y pensó que, por el momento, al menos todo iba como esperaba. Así que volvió a entrar en Warlord. Mientras tanto, en otro lugar del juego, el jefe matador Cheve estaba viendo el video de Hercon. Admitió que los movimientos del chico eran excelentes, pero había algo extraño, algo familiar. Empezó a preguntarse si alguna vez había conocido a ese jugador antes. Justo entonces, alguien apareció y preguntó de quién hablaba. Era Yell, también del gremio Red Bulls. Cheve respondió que hablaba de ese jugador del que todos habían estado hablando últimamente. Hercon, la máscara Jajó. Yell insistió en saber por qué estaba tan enfocado en ese video, diciendo que, últimamente, el jefe solo veía las grabaciones de ese tipo como si estuviera obsesionado. Aún así, Cheve dijo que los nuevos jugadores que surgían lo hacían cada vez más precavido, pero que ese jugador en particular era realmente excepcional. Comentó que Hercon usaba un esqueleto invocado y que estaba en un nivel completamente distinto a cualquier otro nigromante. También dijo que el chico peleaba con gran habilidad y se preguntó si aceptaría un duelo. Yell interrumpió diciendo que eso ya era suficiente y que si tenía tiempo para esas cosas, mejor que se apurara con las tareas que debía hacer, porque en 5 minutos iba a salir en vivo. El jefe preguntó si ya era hora, y ella dijo que sí, recordándole que le debía. Yell entonces dijo que si realmente estaba tan agradecido, solo tenía que asegurarse de que la transmisión en vivo esa noche fuera buena, porque 200,000 personas habían comprado entradas solo para ver a Matador Cheve, el líder de los Red Bulls y actualmente noveno en el mundo. Mientras tanto, el portal de la mazmorra se estaba formando justo frente a él y ya había activado su forma de frenesí, listo para acabar con todo brutalmente. Llamó a todas sus unidades y les ordenó prepararse para el combate. Más tarde, en la sucursal de la Asociación de Caza de Monstruos, ubicada en el Castillo Figus, Hercon se quejaba de que no había misiones interesantes. No había ni una misión que valiera la pena, y culpaba a ese maldito pueblo inicial por eso. Incluso pensó en dejar de lado la idea de crear videos por un rato. Pero entonces, el encargado del mostrador se volvió hacia él y preguntó con curiosidad si él era el tipo que había limpiado la montaña Vema. Hercon se dio cuenta de que era el mismo tipo que antes. Se presentó como Jotan y preguntó si Hercon tenía un momento para hablar. Así que, más tarde, en una oficina un poco más privada, Jotan le dijo que había oído que había visto un monstruo corrupto en la cueva de la montaña Vema. Hercon se preguntó si realmente había habido un evento así en el juego, hasta que recordó y confirmó que sí, había visto un hombre lobo con ojos extraños. Jotan dijo que ya sospechaba eso
y explicó que lo que Ercon encontró era una criatura expuesta al poder de los corruptos. Dijo que nadie sabe exactamente quién es el corrupto, pero el poder de esta entidad transforma y modifica monstruos, volviéndolos más brutales y malvados. El daño que causan en este mundo es enorme. Por eso la Asociación de Cazadores de Monstruos puso una recompensa altísima. Ercon entonces agarró su brazo emocionado y dijo que estaría feliz de arriesgar su vida para derribar a ese ser malvado. En ese momento pensó que era una misión oculta y se emocionó aún más cuando Jotan le explicó que el chico se enfrentaría a un ser muy poderoso y corrupto. Aún así, Hercon respondió que no había problema. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Jotan dijo que no estaba listo para eso, pero Hercon le agradeció la oportunidad. Al insistir, Jotan dijo que le daría una chance y explicó que había un hombre llamado Ahimbri en el castillo Bons, que está al este del castillo Figas. Ese hombre podría enseñarle un par de cosas a Hercon. También escribiría una carta de recomendación. Hercon se sorprendió mucho, pero aceptó la misión secreta llamada Las Enseñanzas de Ahimbri. Tendría que encontrar a Ahimbri y entregarle la carta escrita por Jotan, y como recompensa recibiría un libro de habilidades. Empezó a temblar de emoción y gritó de felicidad, pensando que ahora sí, el juego realmente comenzaba. En su mente parecía una misión para convertirse en discípulo de Ahimbri, quien era uno de los 7 discípulos del gran mago, Bokhan, y el PNJ Ahimbri. Poseían los libros de habilidades más raros del juego, libros por los que cualquier mago o señor de la guerra mataría para conseguir. Casi nadie tuvo esa oportunidad en su vida pasada. Hercon pensó que quizá la había conseguido por su título Estrella Ascendente, y también por la misión principal que involucraba a los corruptos. Emocionado, se preparó para correr como si no hubiera un mañana, pero casi se olvidó de algo importante. Había algo que tenía que resolver antes de partir. Así que más tarde fue a un bosque donde caían las hojas, y en un claro usó el fragmento óseo. Tirando ese pequeño cráneo al suelo y convocando a su esqueleto pequeño, Hercon se dio cuenta de que aún no había analizado bien los objetos que había recogido el día anterior. Ahora por fin podía usar el cráneo de hombre lobo. El sistema le preguntó si quería transformar el cráneo de hombre lobo en un guerrero esqueleto. Hercon confirmó que sí. Absolutamente quería usar el cráneo del hombre lobo para que los rasgos de la criatura entraran en su pequeño esqueleto, aumentando su durabilidad en 2 puntos. Además, Hercon también tenía un collar rastreador de corrupción que equipó de inmediato. Este collar aumentaba todas sus estadísticas en 18 puntos y también mejoraba sus habilidades de clase. Ya con esta preparación hecha, se sentía más poderoso. Luego usó 2 fragmentos óseos más, convocando 2 calaveras pequeñas que se convirtieron en 2 compañeros esqueleto más. El primer esqueleto se confundió mucho con esto, pues ahora tenía hermanos. Hercon le advirtió que de ahora en adelante, todas las peleas serían en grupos de 3 y que tenían que hacerse amigos. El esqueleto pequeño parecía desesperado ante esta idea, pero a Hercon no le importó nada y ya estaba pensando en qué tipo de monstruo nacería en esa zona. Más tarde, todos se enfrentaron a un oso del bosque de nivel 25. Un solo golpe suyo bastaba para destruir un árbol. Con gran facilidad, parecía hecho de tierra cubierta de pasto, lo duro que era. Hercon logró esquivar la primera garra. Aunque parecía asustado por el segundo golpe, en realidad solo estaba atrayendo la atención del monstruo para que sus soldados pudieran actuar. El primer esqueleto corrió con su espada, pero le agarraron la cabeza y lo lanzaron como basura. Hercon se indignó, preguntándose si realmente había caído en un golpe tan obvio, y se quejó de que siempre tenían que atacar desde el punto ciego del enemigo. El segundo esqueleto también fue al ataque con un poco más de valor y esperanza, pero también fue rechazado sin causar daño. Hercon se irritó cada vez más con la situación, reforzando que debían atacar desde el punto ciego. Mientras tanto, el oso solo observaba todo tranquilo sin atacar a Hercon,
como si esperara el próximo error. Hercon se frustró aún más al darse cuenta de que, incluso después de ver aplastar al otro, el segundo esqueleto actuaba igual. Pensó que este tipo de entrenamiento no lo estaba llevando a ninguna parte. Entonces llegó la última esperanza. El esqueleto más fuerte, el blindado, saltó a la acción. Hercon quedó impresionado con su valentía. Se lanzó hacia adelante con la espada lista, pero cuando estuvo cerca, lo abofetearon tan fuerte que le volaron el cráneo. Hercon concluyó que no, tampoco era la última esperanza, y que todos eran unos idiotas. Más tarde, los 3 esqueletos fueron reunidos y reprendidos. Estaban visiblemente nerviosos, y Hercon les preguntó si tenían cerebro, aunque sabía que obviamente no lo tenían, pero igual se lo cuestionó. Explicó que cuando un monstruo es atacado, se vuelve contra el atacante, así que siempre habrá un punto ciego disponible, lo que significa que solo necesitan atacar desde ese punto ciego. Aún así, los pequeños esqueletos estaban confundidos y no lo entendían bien. Hercon se preguntaba por qué seguía perdiendo el tiempo explicando estas cosas. Incluso pensó que las cosas iban bien, ya que su habilidad había subido de rango gracias al efecto del collar. Ahora podía invocar 3 esqueletos. Sin embargo, no servía de nada, porque los 3 seguían siendo débiles y sin coordinación de equipo. Aunque el primero había aprendido algo por su cuenta, los 3 no parecían trabajar juntos para nada. Se dio cuenta de que gastaba el triple de su maná y obtenía resultados aún peores. Hercon estaba tan frustrado que pensó en rendirse por completo, pero al menos reconoció que había llegado al nivel 20 y que por ahora sus próximos videos no se enfocarían en combate. Finalmente, les dijo a todos que se levantaran porque ya había sido suficiente entrenamiento por hoy, y ahora estaban listos para dirigirse al castillo Bangsu. Llegarían pronto, y Hercon pensó que ahora que se había convertido en nigromante, sus invocaciones harían todo el trabajo por él, así que podría relajarse mientras los no muertos se encargaban de todo. Pero pronto se dio cuenta de que las cosas parecían incluso peores que antes, como si el destino siempre estuviera en su contra. Así que siguió caminando por el bosque hasta llegar a la Asociación de Caza de Monstruos en la sucursal del Castillo Bangsu. Y, aunque no era el pueblo original, el lugar estaba bastante lleno, con jugadores y PNJ por todas partes, todos muy ocupados. De repente, los jugadores comenzaron a agitarse porque no podían encontrar a una persona específica. Comentaban en voz alta y buscaban desesperados, queriendo saber qué misión había tomado esa persona. Se preguntaban dónde estaba y gritaban para que alguien lo capturara, y Hercon observaba esto con desprecio, pensando que esa gente parecía una manada de hienas. Siempre estaban estos tipos por todos lados que, en lugar de enfocarse en sus propias misiones y progreso, preferían seguir lo que otros hacían, como si fueran parásitos, tratando de aprovecharse del esfuerzo ajeno. Fue entonces cuando un calvo se acercó y preguntó si tenía buenas misiones que pudieran hacer en grupo. Pero Hercon le dijo groseramente que se fuera porque sabía que no podía dejar que nadie supiera que estaba en la misión secreta de Himri. Así que subió las escaleras y entregó su carta de recomendación al PNJ en la entrada. Como la carta era de Jotan, le permitieron entrar de inmediato, lo que causó bastante conmoción entre los otros jugadores, que estaban indignados por no poder hacer lo mismo. Muchos también queriendo pasar esa barrera, pero Hercon ya estaba emocionado por lo que Himri podría enseñarle, ya que era una misión secreta y debía contener recompensas muy valiosas. Además, parecía que sus conexiones finalmente estaban dando frutos. Cuando entró a la sala, se sorprendió bastante, porque el lugar era un verdadero desastre, con pilas de libros tirados por todos lados como si fuera un almacén abandonado. Pronto escuchó una voz preguntando quién estaba ahí, porque no había citas programadas para hoy. Era el propio Himri, que se veía completamente agotado,
con ojeras profundas y libros apilados en sus pies, cabeza y brazos, lo que hizo que Herken se preguntara si siempre había sido así. Entonces se presentó como Herken, diciendo que lo había enviado Lord Hotan. Y Himri comentó que era un mago negro en entrenamiento y que parecía tener buen potencial. Herkan, aunque no le importaba, agradeció a Hotan por el reconocimiento, pero dejó claro que solo le interesaba la recompensa. Entonces Himri le entregó 2 libros muy raros como pago. Uno que enseñaba la habilidad de armadura ósea y otro la habilidad del casco de la locura. Herkan estaba completamente sorprendido, ya que eran objetos increíblemente raros y valiosos. Sin embargo, le agradeció mucho la recompensa, y Himri solo respondió que con eso su negociación había concluido, deseándole buen viaje antes de dar por terminada la misión. Pero Herkan no estaba satisfecho, ya que esperaba que hubiera más contenido vinculado a esa misión. Así que, aunque la misión estaba oficialmente terminada, intentó insistir, llamando al maestro y pidiendo otra oportunidad porque quería aprender aún más habilidades y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ello. Entonces un Himri le agarró las manos y preguntó si era cierto que haría cualquier cosa. Parecía que le gustaba mucho esa promesa porque poco después le entregó a Herkan una nueva misión llamada Encontrar el huevo en el nido. Solo que esta misión no tenía recompensa visible y Herkan se preguntó si apenas lo habían engañado. Mientras tanto, en la ciudad, un caballero con una armadura impresionante llamó la atención de todos por el magnífico equipo que llevaba. Comenzó a caminar hacia una gran torre en el centro de la ciudad, diciendo que ese era el lugar correcto, el lugar donde vivía la máscara Hajo. Herkan, por su parte, seguía confundido y enojado, pensando que realmente había sido engañado por un PNJ, porque esperaba recibir una recompensa por la misión. Pero todo lo que consiguió fue otra misión sin recompensa alguna, preguntándose si valía la pena continuar. Justo cuando comentaba sobre la misión, un grupo de jugadores a su alrededor se dio cuenta y se lanzaron sobre él, diciendo que había recibido una misión, intentando sacarle cualquier información. Herken recordó lo molestos e invasivos que podían ser esos jugadores, así que se preguntó si no sería más fácil eliminarlos a todos ahí mismo. Pero antes de que pudiera reaccionar, apareció alguien y los apartó a todos, salvándolo. Este caballero misterioso pidió un momento para hablar con Herkan en un lugar más tranquilo, y Herkan se puso suspicaz, preguntándose quién era ese tipo. Pero cuando el hombre lo llamó Hey-Ho Mask, decidió seguirle el juego. Más tarde, en un callejón tranquilo, el caballero se disculpó por el alboroto y explicó que solo quería hablar con Herkan, pero con tanta gente alrededor sería imposible. Herkan notó que, por el nivel del equipo, debía ser de alto rango, pero aún así no recordaba a nadie así de su vida pasada. Así que comenzó a preguntarse si ese tipo lo conocía. El caballero, que usaba gafas, preguntó si él era el Hey-Ho, y Herkan pensó que la mejor estrategia, en ese momento, era fingir que no sabía nada, así que respondió como si nunca hubiera oído ese nombre. Entonces el caballero preguntó si había recibido una misión de un PNJ llamado Ahimbre, y Herkan se puso aún más suspicaz, preguntándose si debía compartir alguna información solo porque ese tipo parecía saber demasiado, y concluyó que si quería pelea, era mejor arriesgar su propia cuenta porque no iba a rendirse tan fácil. Así que Herkan le hizo un dedo medio al caballero y decidió que esa era la mejor estrategia, seguir negando todo y fingir que solo era un idiota sin importancia, solo para ver qué haría después. Lo que hizo el caballero fue estirar la mano y disculparse, pero Herkan solo lo llamó cobarde y dijo que se lo iba a dejar pasar esta vez, aunque se preguntaba quién se creía ese tipo.
ya que claramente no estaba solo y todo parecía parte de un plan. El caballero entonces comentó que Herkan definitivamente no era un profesional y, mientras se limpiaba la mano con asco, dijo que si realmente fuera experimentado, no habría dejado su mano izquierda, donde llevaba un reloj de guerra tan desprotegida. En las sombras, alguien más estaba observando todo, preguntándose si aún debía vigilar a Imbre, porque la misión de corrupción estaba casi completa, y si alguien se daba cuenta ahora, ya no habría forma de ocultarlo. El caballero respondió que no, porque la verdadera misión principal era precisamente la del huevo en el nido, y dijo que era mejor reducir el número de variables. La persona en las sombras volvió a su posición, y el caballero también se fue. Mientras tanto, Herken estaba viendo todo desde la ventana, preguntándose quién sería esa otra persona involucrada, y concluyó que, como se movían juntos, probablemente formaban parte de una organización, pero si fueran de un gremio común, nunca habrían revelado sus identidades así, tratando de hacer algún tipo de trato con él. También se dio cuenta de que la forma en que el caballero usaba la mano izquierda con el reloj de guerra indicaba que definitivamente no eran novatos, así que se preguntó una vez más quién demonios eran esos tipos. Más tarde, mientras entrenaba a sus esqueletos, Herken estaba seguro de que había algo especial en esa misión del huevo en el nido, y concluyó que probablemente habían visto el video que publicó, porque el nombre de su canal era Haho, y por eso vinieron tras él. Pero aún así, considerando que lo habían dejado ir, parecía que su objetivo no era exactamente él, o al menos no todavía. Y sí, se trataba de la misión que había recibido. Herkan pensó que no tenía idea de lo que pasaba, pero si seguía con esa misión, seguramente se toparía con esos tipos otra vez. Para no ser rastreado, tendría que dejar de subir videos por un tiempo. Se preguntó por qué siempre había psicópatas metiéndose en su vida. Mientras tanto, Chi, o mejor dicho, la reina de la tormenta Surae, despertaba de su cápsula. Su secretaria, Park Suji. Suji apareció, diciéndole que había hecho un gran trabajo. Le ofreció un vaso de agua mientras preguntaba cómo había ido la prueba para nuevos miembros. Shay respondió que fue un completo desastre. Se preguntaba por qué nadie le servía para nada y quería saber si había noticias recientes de Rajo. Suji comentó que aún no tenía respuesta del tipo que subió el video. Añadió que quizás se había unido a otro gremio. Che preguntó si realmente era otro gremio, y Suji contestó que lo revisaría de nuevo. Che pidió que le entregaran la información lo antes posible y también preguntó por el director. Suji dijo que tampoco había noticias de él. Che comentó que el señor de la guerra estaba ganando poder, por eso andaba callado. Recordó que cuando él dijo que quería jugar estos juegos, intentó cancelar la boda. Suji quedó impresionada por la gran estatura de Che. Antes de salir, Che le dijo que hiciera una nueva selección de candidatos. También le pidió que entregara el informe para el día siguiente. Suji preguntó sorprendida si era para mañana, pero Che le dio un portazo. Suji se preguntó por el carácter difícil de su jefe. Mientras tanto, Herken estaba en un lugar que no visitaba desde hacía tiempo, el pantano de los lagartos. Pensó que, puesto que un Imbre se alojaba en el castillo de Van, el área de la misión seguramente estaría cerca. Basándose en la palabra huevo, consideró que la misión podría estar relacionada con monstruos ovíparos, como los de tipo ave, reptil o insecto. Y el lugar que encajaba con todo esto era precisamente el pantano de los lagartos. Decidió buscar ahí primero. Si no encontraba nada, iría a otro lado. Herken convocó a su pequeño esqueleto para probar algo. Como esta era una zona de cacería de alto nivel, pensó que debía poner un encantamiento a la invocación. Usó la habilidad Casco de la Locura, que marcaba la cabeza del esqueleto con un símbolo. Ese símbolo activaba el hechizo, y había una probabilidad aleatoria de que la criatura perdiera la cordura. Al activar el casco, el pequeño esqueleto se volvió súper afinado,
ganó cuernos y una energía roja, viéndose mucho más fuerte y loco. Herken se dijo a sí mismo que la prueba empezaría ahora, pero no prestó atención a la parte que decía que el esqueleto podía perder el control por completo. La prueba consistía en atacar al maestro mismo. Así que el pequeño esqueleto se lanzó contra Herken como si fuera a matarlo, pero él respondió con un puñetazo tan fuerte que le arrancó la cabeza al invocador. Se enfureció, preguntándose cómo esa invocación se atrevía a atacarlo, y si era algún tipo de error, o si lo habían engañado otra vez. De repente, un hombre lagarto nivel 30 apareció detrás de él. Herken pensó que los conejillos de Indias llegaron justo a tiempo. Activó el casco de la locura en todas sus invocaciones. Todos los esqueletos aumentaron sus atributos y recibieron armadura hecha de huesos. Ahora estaban listos para enfrentar a los hombres lagarto. Avanzaron, totalmente dementes, y los monstruos no pudieron contra ellos. Los hombres lagarto fueron partidos a la mitad con facilidad, y en ese momento, Herken recibió 860 y 4 de experiencia. Herken pensó que esos encantamientos estaban brutales, y decidió que la próxima semana seguirían haciéndolo una y otra vez, hasta encontrar ese maldito huevo. Pensó que si no estaba en esa región, pasarían a la siguiente sin pensarlo. Pero antes de que se diera cuenta, alguien lo estaba observando con gran interés. Esa persona era Ilia, una mujer conocida por su belleza impresionante. Ella lo sabía y no tenía problema en admitirlo, porque era la verdad. Todos a su alrededor la adoraban. Muchos incluso le ofrecían regalos solo por su apariencia. Por eso, su vida siempre había sido fácil, porque cada vez que enfrentaba un problema, sus esclavos lo resolvían todo por ella. Pero en ese momento, Ilia resbaló y cayó, de cara en un charco lleno de babas y tierra. Pensó con enojo que odiaba ese lugar. Recordó que uno de sus esclavos la había llevado ahí una vez, prometiendo ayudarla a subir de nivel, pero murió en el camino, y ahora estaba sola y atrapada en ese horrible pantano. Ilia se dio cuenta de que los monstruos en la zona eran increíblemente fuertes, pero cuando vio a Herken, decidió que él sería su nuevo esclavo, su nuevo objetivo. Se tiró al suelo, fingiendo estar herida, y pidió ayuda diciendo que había sido atacada por los monstruos de la zona. Creía que Herken caería fácil en su trampa, porque nadie podía resistirse a su encanto, y no era posible que alguien dejara a una belleza como ella en ese estado. Pero Herken simplemente le dio la espalda sin decir nada. Ilia quedó completamente en shock y no podía creer lo que había pasado. Se preguntó si realmente estaba ignorando su belleza. Herken, por otro lado, la miró y pensó que era solo otra loca tratando de engañarlo. Ilia estaba tan enojada que se mordió el labio hasta sangrar, furiosa por el desprecio recibido. Se preguntó cómo se atrevía a tratarla así, pero Herken permaneció tranquilo mientras sus esqueletos acababan con los hombres lagarto a su alrededor. Encontraba a esa mujer increíblemente molesta, y aún así seguía siguiéndolo, insistiendo en llamar su atención. Seguía fingiendo ser inocente, intentando hacerle perder el tiempo. Pero Herken se dio cuenta de que no había jugadores decentes en ese maldito juego y decidió que la mejor forma de deshacerse de ella era resolverlo de una vez. Le preguntó si había perdido algo, y Ilia dijo que sí, que había perdido su espada durante la pelea en el pantano, y preguntó si podía ayudarla a recuperarla. Herken entonces preguntó si, cuando recuperara su espada, se iría para siempre. Ilia dijo que sí, agradeciéndole con entusiasmo, pensando que finalmente lo había engañado. Más tarde, la llevó al lugar donde estaba la espada. El objeto estaba perdido en una pequeña isla en medio del agua del pantano. Herken le recordó su promesa de irse en cuanto recuperara la espada, y envió a sus esqueletos a buscar el objeto porque no era idiota para arriesgarse solo. Mientras ella le agradecía, Ilia pensó que los nigromantes no eran nada sin sus invocaciones. En ese momento, vio que estaba de espaldas
y pensó que era la oportunidad perfecta para matarlo. Pero cuando intentó atacarlo, Herkin se dio la vuelta con una mirada psicópata y dijo que ella era demasiado lenta. La agarró por la capa y la lanzó con fuerza en dirección contraria, haciendo que cayera de cara en el agua del pantano. Ilia, furiosa, le gritó preguntándole si pensaba deshacerse de ella tan fácil. Después, amenazó que sus guardias personales irían tras él, pero Herken le pidió que mirara atrás. Cuando volteó, se enfrentó a los hombres lagarto que empezaron a devorarla sin piedad. Herken entonces pensó que la próxima vez, si realmente quería engañarlo, tendría que hacerlo mejor porque ya había descubierto sus intenciones desde el principio y pensó que era una completa tonta. Herkin pensó que estaba cansado de que la gente lo engañara. Pensó que había perdido demasiado tiempo con eso. Mientras tanto, su pequeño esqueleto se distraía practicando su encanto y pronto los tres terminaron recibiendo una golpiza. Así que Herken dijo que deberían aprender de él y no de esos raritos. La jugadora Ilia terminó muriendo y Herken recibió muchos puntos por eso. No esperaba tanta XP y se sorprendió, así que empezó a pensar en lo que ella había dicho antes. Esos guardias suyos parecían mentira. Apostó que una persona como ella ni siquiera tenía guardias reales, pero en ese momento ya estaba siendo observado por unos nerds. Luego, todavía en el pantano, Herken enfrentaba a uno de los nerds y el gordo del grupo dijo que ese maldito enemigo de Ilia iba a pagar por lo que había hecho. Pero Herken se preguntó por qué hacían tanto por ella. No era como si les pagara por ello. Así que empezó a pensar que era ridículo que alguien hiciera todo eso solo para vengar a una mujer que conocieron en un juego. El gordo entonces respondió que hacía todo eso porque la amaba, después de lo cual fue partido por la mitad y asesinado. Herken pensaba que todo era una broma. Creía que esa chica loca de antes había intentado engañarlo y no lo había logrado. Ya se había deshecho de ella, pero ahora quería venganza, y parecía que realmente tenía guardaespaldas porque cuando pidió ayuda, parecía que funcionó. Ahora todos los nerds estaban tras él, llamándolo enemigo de Ilia. Herken pensaba que todo era una locura porque cada día se topaba con un loco diferente en ese juego. También estaba nervioso por esa maldita misión donde tenía que encontrar un huevo, pero hasta ahora no había encontrado nada y ahora todavía tenía que lidiar con esos idiotas. Herken pensó que tenía que acabar con esa mujer de una vez por todas, porque si dejaba ese lugar desprevenido, podría meterse en problemas aún peores. Así que tomó otro reloj de guerra y consiguió 5,000 de oro, además de algunos objetos, incluyendo el collar de la promesa, un ítem súper raro que podía venderse por 800,000. Herken agradeció a ese nerd muerto por la recompensa y pensó que si seguían apareciendo, los mataría uno por uno, porque eso era dinero fácil. Cuando apareció otro nerd, Herken confesó que él mismo había matado a esa Elia y advirtió que quien intentara hacer algo terminaría muerto también. Pero cuando se dio cuenta de que venían varios a la vez, huyó de ese ejército de nerds. Herken no entendía por qué había tantos allí. Pensaba que esa mujer obsesiva se lo estaba tomando demasiado en serio, así que lanzó a sus esqueletos a la batalla. Pero los nerds no se asustaron, usaron el poder del amor y, increíblemente, funcionó de verdad. Derrotaron a los esqueletos con facilidad y Herken comenzó a darse cuenta de que estos tipos estaban en otro nivel. Entendió que una pelea contra todos a la vez era imposible de ganar. En ese momento, decidió que los mataría a todos tan pronto como subiera de nivel. Más tarde, estaba en una parte mucho más oscura del pantano y pensó que esos nerds eran realmente persistentes. Así que necesitaba seguir moviéndose para evitar que lo atraparan hasta que se dio cuenta de que ya no reconocía el lugar donde estaba.
Ese ambiente parecía muy diferente a todo lo demás del pantano de los lagartos, y ya había explorado ese pantano muchas veces. Herkin comenzó a pensar que eso debía estar relacionado con su misión. Quizás ese era el lugar correcto. Mientras tanto, incluso los nerds pasaban buscando a Herkin. Y cuando vieron a sus esqueletos, se dieron cuenta de que estaban bailando. Así que los nerds se preguntaron qué estaba pasando. Llamándolo un baile de esqueletos, el nerd gordito se enfureció por la provocación del nigromante. Lo tomó como un insulto a Elia y se fue furioso, solo para ser atrapado por una criatura grande, que no notó acercándose. Había entrado en la zona del jefe de ese lugar, y todos se aterrorizaron al ver a la enorme criatura, el dragón lagarto nivel 40. Herkin, por supuesto, estaba escondido, y se dio cuenta en ese momento de que el lugar donde estaba era el nido del dragón lagarto. Este era un jefe con una defensa extremadamente alta, mucha vida y un ataque poderoso, requiriendo al menos 20 jugadores nivel 40 para derrotarlo. Por lo que recordaba de su vida pasada, la incursión del dragón lagarto ya se había completado hace tiempo, así que normalmente ese jefe no debería haber estado allí en ese momento. Sin embargo, como su misión relacionada estaba en ese lugar junto con ese huevo, el monstruo terminó reapareciendo por la misión de Herkin, lo que significaba que si el dragón lagarto todavía estaba ahí, ese era exactamente el lugar donde tenía que estar para completar la misión dada por Aimbre. Fue entonces cuando Herkin se dio cuenta de algo importante. Aimbre lo había enviado solo a ese lugar para enfrentar a una criatura a nivel 40, un verdadero jefe de incursión. Y Herkin pensó que ese maldito mago era un estafador, pero se alivió de tener compañeros cerca, los nerds, que podrían servir de distracción en la pelea contra el dragón. Los nerds dijeron que podían simplemente huir, pero Herkin no tenía intención de dejarlos escapar tan fácil, así que usó encantamientos en sus esqueletos para rodearlos a todos, bloqueando completamente la salida. Los nerds se quejaron, diciendo que podían abrirse paso a la fuerza, pero el que intentó hacerlo fue lanzado al cielo por el dragón con un solo golpe. Los demás nerds se dieron cuenta muy tarde de que Herkin ya estaba corriendo y mentalmente les agradeció por sus sacrificios, prometiendo no olvidarlos nunca. Ahora que el camino estaba libre para él, para entrar al nido vacío del dragón. En cuanto entró, comenzó a buscar el huevo, pero el lugar donde se suponía que debía estar estaba completamente vacío. Herkin insistió en buscar, porque creía que tenía que estar en algún lado hasta que finalmente encontró algo que parecía un huevo muy extraño. De hecho, era más como una piedra con forma de huevo, pero aún se parecía vagamente a un huevo real, así que decidió llevárselo. Poco después, se dio cuenta de que todos sus esqueletos habían sido destruidos, lo que indicaba que el dragón ahora detectaba al último invasor vivo en el lugar, es decir, a él. El dragón apareció, destruyendo todo a su alrededor, y Herkin entendió que estaba totalmente jodido. Sabía que no podía quedarse mucho en el nido, así que decidió llevarse el objeto que parecía el huevo, con la esperanza de que realmente fuera la misión, y si era algo valioso, con aún más ganas de que fuera la misión doble. Más tarde en el pantano, la legión de nerds fue completamente derrotada, y el único que seguía vivo vio a Hirkan acercarse. Hirkan comentó que Warlord era un juego muy interesante. Le daba libertad hasta a idiotas como ellos. Cuando el último nerd intentó responder, Hirkan casi le clavó la espada en la cara. Explicó que no estaba jugando cuando jugaba Warlord porque había mucho en juego, y la próxima vez no lo tomaría tan a la ligera. Le dijo esto tanto a ese nerd como a esa maldita mujer. Luego salió pisando los cuerpos esparcidos en el suelo. Mientras caminaba, Hirkan pensó que si venían por él otra vez, eso se convertiría en una guerra real. Ahora, quería hacer dinero,
así que decidió vender la ubicación exacta del dragón lagarto, por 100,000 de oro. Luego fue a entregar el huevo directamente a un Himbri, afirmando que había traído el objeto que le había pedido. Hirkan pensó que era lo correcto, pues no quería volver a ese pantano nunca más. Con calma, un Himbri confirmó que ese era exactamente el objeto que buscaba y elogió el trabajo de Hirkan, diciendo que había sido mucho más rápido de lo que esperaba, especialmente para alguien como él. Hirkan se preguntó si lo iban a humillar cada vez que completara una misión, así que preguntó cuál sería la siguiente. Un Himbri explicó que cuando investigaban áreas donde los monstruos mutaban, ese tipo de objeto siempre aparecía, y que por el momento lo habían llamado piedra de corrupción. En ese momento, Hirkan entendió por qué esas dos personas lo perseguían. La piedra de corrupción era un ítem extremadamente importante para la misión principal del juego, y estaba claro que esos jugadores solo querían asegurarse de poner sus manos en ese huevo porque impactaba directamente el progreso de la misión principal de Warlord. Hirkan pensó que lo estaban engañando completamente con esa misión. Nunca imaginó que se estaba involucrando directamente con la misión principal de todo el juego. Mientras trataba de entender la situación, un Himbri se disculpó con él, diciendo que esa misión tal vez era demasiado grande para alguien de su nivel, pues trataban con un poder abrumador, insuperable y aún desconocido, y necesitaban que Hirkan demostrara su valía. Un Himbri le preguntó qué pensaba al respecto y si estaba listo para enfrentar la corrupción. Hirkan pensó que tenía mucha voluntad y que participar en la misión principal era una oportunidad de oro. Dijo que lucharía con cuerpo y alma, pero un Himbri lo interrumpió, explicando que aún no era tiempo, que los monstruos eran muy fuertes y que no creía que un recién llegado como Hirkan pudiera derrotarlos. Hirkan empezó a dudar si su nivel era realmente muy bajo para continuar la misión. Entonces, un Himbri dijo que podía ayudar, pero con una condición: que Hirkan dijera las palabras, «Por favor, gran mago. Un Himbri, hazme tu discípulo». Entonces lo tomaría como aprendiz y le enseñaría. Más tarde, Hirkan salió de la casa del Himbri extremadamente enojado. Después de aceptar la misión de ese desgraciado, se quejó consigo mismo de que el mago era un pervertido miserable y que lo odiaba profundamente, aún más por hacerlo repetir esa frase vergonzosa 3 veces seguidas. Mientras tanto, en el pantano lagarto, la incursión finalmente derrotó al dragón lagarto, poniendo fin completo al enfrentamiento. Esto fue posible solo porque Hirkan mismo vendió la ubicación exacta del dragón y el grupo celebró su victoria. La persona que más había ayudado durante la preparación de la incursión fue el caballero con gafas, el mismo que había estado detrás de Hirkan antes. Agradeció a todos por su apoyo y, por supuesto, los jugadores querían compartir una buena parte de la recompensa con él. Dijeron que si no hubiera sido por él, nunca lo habrían logrado. Pero el caballero, conocido como Heeper, rechazó cualquier tipo de compensación, diciendo que odiaba romper las reglas. Los demás jugadores estaban confundidos, preguntándose si realmente no quería el dinero, y algunos incluso se preguntaban si lo hacía todo solo para ayudar a la gente. Mientras pasaba junto a ellos, Heeper dijo que todos los objetos dentro del nido pertenecían al grupo, pero por dentro pensaba en lo afortunado que era de tener esta oportunidad. Nunca imaginó que tendría la oportunidad de poner sus manos en la piedra de la corrupción. En cuanto escuchó que el dragón lagarto había reaparecido, temió que el gremio Máscara Heiho también estuviera involucrado. Pero cuando supo que el dragón seguía vivo, vio una oportunidad real, así que corrió directo al nido para conseguir la piedra de la corrupción. Pero cuando llegó, el lugar estaba completamente vacío. La piedra ya no estaba ahí. Estaba tan frustrado que gritó en voz alta, dominado por la rabia. Más tarde,
Jae-hyun comentó a los aliados que finalmente podría cumplir su deseo. Después de pasar por tanto dolor y dificultad, ahora tenía suficiente dinero para hacer lo que más quería. Dijo que con todo ese dinero finalmente podría comprar carne y que después de tanto tiempo, por fin podría comer bien otra vez. Jae-hyun comentó que había ganado mucho dinero extra matando a esos nerds. Así que lo convirtió todo en dinero real, pensando que ya estaba asegurado de por vida. Pero en cuanto hizo el depósito, se sintió como si le hubieran apuñalado en el pecho. La tarjeta de crédito se llevó una parte, las cuentas de la casa otra, y la renta se llevó lo que quedaba. Al final, ni siquiera quedó suficiente dinero para pedir comida común, mucho menos carne. Jae-han se preguntó por qué estaba tan pelado así, si había trabajado tan duro, peleado tan duro, y aún así parecía estar en el mismo lugar. Entonces recibió un mensaje de Romani preguntando si seguía vivo. Ella dijo que quería hacer más videos con él. Jae-han se dio cuenta de que la había olvidado por completo con todo lo que estaba pasando. Tal vez realmente no podía hacer videos con esos cabrones persiguiéndolo. Pero Jae-han no creía que debería preocuparse tanto, como para morirse de hambre tampoco. Al final del día, solo era un gamer inocente, tratando de sobrevivir en medio del caos. Jae-han pensó que ya no podía aguantar más, así que decidió hacer todo a su manera. Más tarde, apareció dentro de una mazmorra conocida como el cementerio en el Bosque de los Muertos, listo para grabar su próxima aventura. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal porque viene mucho más. Y si quieres un impulso extra, hazte miembro del canal. Realmente ayuda a seguir trayéndote estas aventuras épicas. La historia comienza dentro de un juego, en el bosque de Wolverine, donde había un guerrero gravemente herido. Él y su ejército habían sido completamente diezmados por el ejército de la mujer sentada en el trono y uno de sus subordinados. Uno de sus subordinados comentó que el objetivo aún no había aparecido. La mujer en el trono ordenó que mataran al guerrero de inmediato. Cuando el verdugo se preparaba para ejecutar la orden con un hacha, alguien apareció e interrumpió el golpe, derribando al verdugo. Esa persona era Jae-hyun, que había llegado para ayudar al ejército derrotado, y, aparentemente, él era el verdadero objetivo que buscaba el otro ejército. Cuando todos atacaron a Jae-hyun, él no tuvo problema para acabar con cada uno de los que se le acercaban. Mientras peleaba, se preguntaba si realmente creían que podían ganar solo por números, dejando claro que, incluso con ventaja, no eran lo suficientemente buenos. El nombre que usaba era Hyukon, pero su verdadero nombre era Jae-hyun, miembro del gremio Hajo Mask, conocido por el título de asesino de héroes. El ejército que ayudó se sintió apenado y pidió disculpas, diciendo que la emboscada en el bosque fue culpa suya porque no pensaron bien las cosas. Jae-hyun dijo que no había razón para disculparse. Les tendió la mano y les dijo que todo estaba bien.